La región de Umbraton es un centro de comercio importante de la región de Astra. Primero empezó como un barrio marginal de Lumópolis, pero mientras más influencia generaba, fue adquiriendo más poder hasta lograr ser una ciudad autónoma fuera del control de Lumópolis. La ciudad está conformada por varios gremios y pandillas importantes que gestionan una red de negocios legales como ilegales, donde se pueden comprar diferentes artículos, comerciar materias primas o contratar mercenarios para trabajos importantes. En este último oficio hay grandes personalidades con cualidades poderosas que podrían satisfacer a sus clientes, pero hoy nos enfocaremos en Areia, la espina de medianoche. El camino que ha recorrido hasta la actualidad ha tenido sus altibajos. Cuando era niña, una mancha oscura apareció en su piel y comenzó a ulcerarse, debilitándola con el paso del tiempo. Sus padres la llevaron con varios médicos para intentar ayudarla, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Nadie podía ofrecer una solución para Areia y de hecho se considera que lo que tiene es una maldición, pero no se sabe de dónde o por qué la obtuvo. Pasaba el tiempo y ella solo podía estar en cama reposando. Afortunadamente no se sentía sola. Tenía visitas de aves, gatos y conejos que entraban por su ventana y en ocasiones le llevaban regalos como piedras brillantes, globos o canicas de colores. Llegó a considerar a todas estas criaturas como parte de sus amigos. Su familia no se rendía para tratar de salvarla. Entonces, buscando en registros familiares, descubrieron que alguien había pasado por la misma situación. Siguieron diferentes pistas hasta llegar a lo que podría ser la solución a sus problemas: la espada de luna espectral. Tenía un temible color negro y una aura muy extraña que no inspiraba confianza, pero ya sin tener muchas opciones, la llevaron hasta Areia. Como si fuera un milagro, desaparecieron todas las manchas ulceradas de su cuerpo, pero fueron reemplazadas por espinas y a partir de ese momento, el vínculo que se formó fue tan fuerte que hoy es imposible que se separen. Las espinas no le infligen dolor, pero no puede controlar su crecimiento, y si alguna se llega a romper, nuevamente crecerá. Este milagro lamentablemente le trajo otro tipo de problemas. No podía acercarse a sus padres ya que saldrían lastimados y los animales que alguna vez le ayudaron en sus momentos difíciles ya no querían acercarse. Irónicamente, a pesar de ya no estar en peligro, se sintió más sola y tomó la decisión de abandonar a su familia y buscar cómo romper la maldición sin tener que depender de la espada. Su camino la llevó a ser un mercenario independiente de Umbraton, aceptando cualquier trabajo no importando qué tan problemáticos sean, ya que con la ayuda de las espinas puede afrontar cualquier peligro. A pesar de no poder acercarse a la gente por temor a lastimarlos, tiene buenas amigas que de cierta forma le han ayudado a no entrar en soledad. Disfruta mucho de su compañía y está agradecida de los lazos que ha podido generar con ellas. Incluso, autoridades como Jane le han enseñado a comprender los contratos de los mercenarios e incluso le ha entregado trabajos personalmente. Connolly, comprendiendo su situación, siempre le ha dicho que es bienvenida en su cafetería cuando ella guste. Al final, la gente de Umbraton no le ha dado la espalda. En su búsqueda por saber cómo deshacer su maldición, sabe que la True Order podría darle más respuestas acerca de su problema. Sin embargo, no le agrada la asociación ya que para ella son muy raros. Pero desde que tuvo contacto con el navegador, se dio cuenta de la cantidad de conocimiento que alberga el Colossus, lo que posiblemente pueda darle más información acerca de su condición y su espada mágica. Así tal vez pueda encontrar una manera para volver a reunirse con su familia y vivir como una persona normal. Cuando le preguntan por qué lucha o por qué sigue perseverando, ella siempre llega con la misma respuesta: simplemente quiero seguir viviendo. Esta fue la historia de Areia. Ojalá les haya gustado un poquito más acerca de su historia y la condición en la que padece. Y el próximo personaje ahora nos llevará justamente a la True Order, donde descubriremos un poquito más de esta facción y de lo que ellos realmente están buscando en el continente de Astra, porque aparentemente no piensan de la misma manera que las demás naciones. Sin más por el momento, yo me despido deseándoles buen día, buena noche y nos veremos en próximos videos. Hasta luego.